Hola, hola, mis cinéfilos de corazón. Qué gusto tenerlos una vez más por aquí, en este rinconcito donde la pasión por las historias nos une. Soy y estoy súper emocionado de compartir con ustedes algo que sé que les va a volar la cabeza. Hoy, vamos a sumergirnos en un mundo donde la realidad y la fantasía se entrelazan de una manera tan épica que es imposible no quedar enganchado. Sí, así es, vamos a hablar de series turcas. Pero no cualquier serie turca, no, no, no. Hoy vamos a explorar aquellas producciones que se atreven a desafiar los límites de lo cotidiano, donde los sueños se vuelven tangibles, los mitos cobran vida y los personajes transitan entre lo terrenal y lo mágico. Prepárense porque este viaje va a ser alucinante. Antes de que nos lancemos de lleno, quiero recordarles que si les encanta este tipo de contenido, si son de los que disfrutan perdiéndose en mundos increíbles y vibran con cada giro inesperado de la trama, entonces no duden en suscribirse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones audiovisuales. Y ahora sí, abróchense los cinturones porque despegamos hacia un universo de emociones intensas y narrativas deslumbrantes. Empecemos este viaje con una serie que nos transporta a un mundo donde el amor y la magia van de la mano, Medcezir. Aunque, como bien mencioné antes, no es estrictamente una serie de fantasía en el sentido convencional, posee un aura onírica que la eleva por encima de los dramas cotidianos. La forma en que aborda las relaciones, los conflictos y las transformaciones de sus personajes, todo ello envuelto en una estética de ensueño, la convierte en una joya que roza lo fantástico. La historia de Yaman Koper y Mira Beylice, dos jóvenes que provienen de mundos diametralmente opuestos, es un relato de amor que se cuece a fuego lento, pero que también es una lucha constante contra las adversidades sociales, los prejuicios y los propios demonios internos. El escenario, la opulenta ciudad costera de Estambul, sirve como un telón de fondo que a veces parece sacado de un cuento de hadas, con sus mansiones imponentes, sus playas doradas y su vibrante vida nocturna. Sin embargo, bajo esa superficie de lujo y glamour, se esconden las fragilidades y las complejidades de la condición humana. Los giros dramáticos, las intensas emociones y las interpretaciones magistrales del elenco, especialmente las de Atay Ulusoy y Serine Sarkaya, hacen que Medcezir sea mucho más que un simple melodrama. Es una experiencia que te sumerge en un mundo de sentimientos desbordantes, donde el amor se convierte en un motor que transforma a los personajes y los impulsa a luchar por sus sueños. Aunque no veremos criaturas míticas ni poderes sobrenaturales, la forma en que se construye la historia, los personajes y la atmósfera de Medcezir la convierte en una joya con un toque de fantasía, una fantasía que reside en la capacidad de soñar y de creer en la fuerza del amor para superar cualquier obstáculo. Ahora, elevemos la apuesta y sumerjámonos en The Protector, también conocida como Hakan, el Protector. Aquí, ya no hay sutilezas, la fantasía está en primer plano y nos abraza con fuerza. La serie, una producción de Netflix, nos presenta un giro moderno y emocionante de la mitología turca. La historia sigue los pasos de Hakan Demir, un joven vendedor de antigüedades que lleva una vida sencilla y algo desordenada en Estambul. Sin embargo, su vida da un vuelco cuando descubre que es el último protector de la ciudad, un guerrero destinado a enfrentarse a fuerzas oscuras y sobrenaturales que amenazan con destruirlo todo. La premisa es de por sí fascinante, un tipo normal, sin entrenamiento previo, que de repente debe convertirse en un héroe y empuñar una daga mágica que le otorga poderes increíbles. Pero la serie va mucho más allá de la acción y los efectos especiales. The Protector explora las raíces de la mitología turca, introduciéndonos en un mundo de inmortales, demonios y entidades ancestrales que han permanecido ocultos durante siglos. La serie combina a la perfección la mitología turca con el thriller moderno, creando un cóctel explosivo que te dejará pegado a la pantalla. Las escenas de acción son espectaculares, con coreografías de lucha bien ejecutadas y efectos visuales que no tienen nada que envidiar a las grandes producciones de Hollywood. Los personajes, desde el propio Hakan hasta los inmortales que lo guían en su camino, están bien definidos y poseen una profundidad que los hace creíbles y complejos. La trama te mantiene en vilo de principio a fin, con giros inesperados y revelaciones que te harán cuestionar todo lo que creías saber. Además, explorar la historia y la cultura de Estambul a través de los ojos de Hakan, un joven que se ve obligado a asumir una responsabilidad que nunca buscó, es un regalo adicional que enriquece aún más la experiencia de ver esta serie. The Protector es una muestra de que la fantasía puede ser moderna, emocionante y profundamente enraizada en la cultura local. Cambiando un poco de tono, pero manteniendo la magia y la épica, nos encontramos con Rise of Empires,
Atemen, una producción que, aunque se enmarca dentro del género del documental histórico, posee momentos de dramatización que la elevan a un nivel casi fantástico. Esta miniserie de Netflix recrea el ascenso del Imperio Otomano bajo el liderazgo del sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla. Si bien se basa en hechos históricos, la forma en que se cuenta la historia, con recreaciones dramáticas de batallas y eventos cruciales, hace que uno no pueda evitar sentirse transportado a esa época. No estamos ante una simple clase de historia, sino ante un relato épico de ambición, intriga y poder. La serie nos presenta a un Mehmed II como un líder visionario y ambicioso, pero también como un hombre de carne y hueso, con sus dudas y sus miedos. Las intrigas palaciegas, las alianzas y las traiciones, las grandes batallas que marcaron el curso de la historia, todo se presenta de una manera tan vívida y apasionante que parece más un relato de fantasía que una lección de historia. Las recreaciones de las batallas son espectaculares, con cientos de extras, vestuarios y armaduras de época, y una puesta en escena que te hará sentir como si estuvieras en medio del fragor de la lucha. Los trajes, la ambientación, la música, todo contribuye a crear una atmósfera inmersiva que te dejará sin aliento. La serie no solo se centra en la figura de Mehmed II, sino que también nos presenta a otros personajes clave, como sus consejeros, sus enemigos y los líderes de otras potencias de la época, que enriquecen aún más la trama y nos muestran la complejidad de la época. Rise of Empires, Atemen es un ejemplo de cómo la historia puede ser tan emocionante y fascinante como la mejor de las ficciones, especialmente cuando se cuenta con pasión y detalle. Ahora, prepárense para una joya que fusiona la fantasía con el romance de una manera tan conmovedora que les hará suspirar y llorar al mismo tiempo, Kurtseyyid Besura. Esta es una historia de amor que nos transporta a la Rusia zarista y a la Estambul posterior a la Primera Guerra Mundial, dos escenarios marcados por el glamour, el misterio y la tragedia. La serie narra la historia de Kurtseyyid, un apuesto teniente del ejército zarista de origen turco, y Sura, una joven y bella aristócrata rusa. Su encuentro es un flechazo instantáneo, una conexión profunda que trasciende las diferencias sociales y culturales. Sin embargo, su amor deberá enfrentarse a los horrores de la guerra, las intrigas políticas y las barreras familiares que parecen imposibles de superar. La forma en que se narra la pasión entre Kurtseyyid y Sura tiene un aura casi mágica, una intensidad que te llega al alma. La serie evoca el glamour y el misterio de una época pasada, con sus salones de baile llenos de elegancia, sus paisajes nevados de la estepa rusa y sus calles bulliciosas de la Estambul de entreguerras. Pero también nos muestra el lado oscuro de esa época, la violencia de la guerra, la opresión política y la pérdida de la inocencia. Los conflictos y las dificultades que deben enfrentar los protagonistas para estar juntos la convierten en un cuento de hadas agridulce, un relato que te hará creer en el poder del amor, pero también te mostrará su fragilidad. Los paisajes impresionantes, los vestuarios de época, la banda sonora emotiva y las actuaciones impecables de Kaan Tatltu y Farah Zeynep Abdullah hacen que esta serie sea un verdadero festín para los sentidos y un torbellino de emociones. Kurtseyyid Besura es mucho más que un drama romántico, es un viaje a un mundo de sentimientos desbordantes, donde el amor se convierte en un faro que guía a los personajes en medio de la oscuridad. Y si de amor y magia se trata, no podemos dejar de mencionar Kukur, una serie que a primera vista podría parecer un drama sobre el crimen organizado, pero que en realidad esconde una compleja mitología y personajes con cualidades casi sobrenaturales. La historia de la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Kukur, en Estambul, es una saga épica de lealtad, traición y redención, donde lo real y lo simbólico se entrelazan constantemente. Kukur no es solo un barrio, es un microcosmos donde las leyes del mundo exterior no parecen aplicarse. Los Koval son una familia poderosa y enigmática, que protege a los habitantes de Kukur y que tiene sus propias reglas y códigos de honor. La serie nos presenta una galería de personajes fascinantes, con sus propios dramas y motivaciones, que te harán reír, llorar y sufrir con ellos. El protagonista, Yamak Koval, es un joven que regresa a su barrio natal después de años de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo de su familia, una responsabilidad que lo transformará para siempre. Los códigos de honor, las tradiciones ancestrales y las luchas por el poder se presentan de una manera tan dramática y estilizada que uno no puede evitar ver algo de fantasía en todo ello. Los personajes parecen poseer una fuerza sobrehumana, una resistencia que los hace capaces de superar cualquier obstáculo. Además, el ritmo vertiginoso de la trama y la intrincada red de relaciones entre los personajes te mantendrán enganchado de principio a fin. Kukur es un ejemplo de cómo la fantasía puede infiltrarse en los géneros más realistas, creando un universo único y cautivador. Ahora,
Hagamos un pequeño desvío y hablemos de Dirilis, Ertuğrul, una serie histórica que se siente tan épica y llena de simbolismo que casi se podría decir que pertenece al género de fantasía. Esta serie sigue las aventuras de Ertuğrul Gazi, un guerrero turco del siglo XIII que sentó las bases para la creación del Imperio Otomano. La serie es una recreación grandiosa y épica de los acontecimientos que marcaron el nacimiento del Imperio Otomano, una historia de batallas, alianzas, traiciones y heroísmo. Ertuğrul es presentado como un líder carismático y valiente, un hombre de honor que lucha por la justicia y por la libertad de su pueblo. Las batallas épicas, los paisajes majestuosos de Anatolia y los personajes heroicos se presentan de una manera tan grandiosa que uno se siente transportado a un mundo de leyendas. La serie no escatima en recursos para recrear la atmósfera de esa época, con vestuarios detallados, armas auténticas y escenarios impresionantes. La narrativa está llena de momentos de valentía, honor y sacrificio que te dejarán con la boca abierta. Además, Dirilis, Ertuğrul explora los valores y las creencias de la cultura turca, presentándonos un universo rico en tradiciones y simbolismos. La serie no solo es un entretenimiento de primer nivel, sino que también es una ventana a la historia y la cultura turca, una oportunidad para aprender y reflexionar sobre los orígenes de una de las grandes civilizaciones del mundo. Continuamos este viaje con Muhteşem Yzyl, también conocida como El Sultán, una serie que narra la vida de Suleimán el Magnífico y sus intrigas en el harén. Si bien se basa en hechos históricos, la forma en que se presenta el poder, la ambición y la pasión tiene un toque de fantasía. La serie nos transporta al corazón del Imperio Otomano en su época dorada, presentándonos una corte llena de opulencia y lujo, pero también de intrigas y conspiraciones. El sultán Suleimán es retratado como un líder poderoso y carismático, pero también como un hombre atormentado por sus deseos y ambiciones. El harén, un lugar de belleza y sensualidad, también se convierte en un nido de rivalidades y ambiciones desmedidas. Los personajes, desde la ambiciosa Hürrem Sultán hasta los leales consejeros de Suleimán, están llenos de complejidades y matices, lo que los hace creíbles y fascinantes. La opulencia del palacio, los trajes elaborados, los personajes maquiavélicos y los romances prohibidos hacen que esta serie sea una verdadera obra de arte. El drama está a la orden del día, y la forma en que se explora la lucha por el poder y la supervivencia en el entorno de la corte otomana es simplemente fascinante. Muhteşem Yzyl es un ejemplo de cómo la historia puede ser tan emocionante y cautivadora como la mejor de las novelas de fantasía. Y si hablamos de intrigas palaciegas, no podemos dejar de lado Payitat, Abdülhamid, una serie que se centra en la vida del sultán Abdülhamid II y sus desafíos para mantener el imperio unido. Aunque se basa en la historia real, la forma en que se presentan los complots, las traiciones y los conflictos políticos le da un toque de dramatismo y misterio que recuerda a las historias de fantasía. La serie nos presenta a un Abdülhamid II como un líder astuto y calculador, un hombre que debe enfrentarse a las amenazas internas y externas que acechan al imperio. Los complots palaciegos, las conspiraciones internacionales y las luchas de poder se presentan con un ritmo frenético y una tensión constante. La serie no escatima en detalles a la hora de recrear la atmósfera de la época, con palacios imponentes, vestuarios lujosos y una puesta en escena que te transportará a la Estambul de finales del siglo XIX. La actuación de los protagonistas, especialmente la de Bülent İnal como Abdülhamid II, es simplemente magnífica. Payitat, Abdülhamid es una serie que te mantendrá enganchado de principio a fin, con sus intrigas, sus giros inesperados y su mirada fascinante a una época clave de la historia turca. Ahora, cambiemos un poco el chip y adentrémonos en el mundo de Fi, una serie que explora las complejidades de las relaciones humanas y la obsesión con una estética casi onírica. La historia de Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru, es un viaje oscuro y perturbador que te hará cuestionar los límites entre el amor, la locura y el control. La serie está llena de simbolismo y metáforas visuales, y la forma en que se aborda la psicología de los personajes es simplemente fascinante. Cada personaje está marcado por sus traumas, sus obsesiones y sus secretos, lo que los convierte en seres complejos y contradictorios. La serie no tiene miedo de explorar los rincones más oscuros de la psique humana, mostrando cómo las obsesiones y los deseos pueden llegar a consumir a una persona. La estética visual de la serie es impecable, con una fotografía cuidada y una puesta en escena que crea una atmósfera onírica y perturbadora. Fi es una serie que te dejará pensando mucho después de terminar de verla, una exploración inquietante de la naturaleza humana y los límites de la moral. A continuación, vamos a sumergirnos en el mundo de Sasillet, también conocida como Persona, una serie que mezcla el thriller psicológico con toques de realismo mágico.
La historia de Aga Beyolu, un hombre con Alzheimer que decide tomar la justicia por su propia mano, es un viaje inquietante y fascinante que te mantendrá en vilo de principio a fin. La forma en que se aborda el tema de la memoria, la identidad y la venganza es simplemente magistral, y la actuación del protagonista, Alok Bilginer, es sencillamente espectacular. Aga es un personaje complejo y contradictorio, un hombre que lucha contra la pérdida de sus recuerdos, pero que también siente una necesidad irrefrenable de vengar los crímenes del pasado. La serie te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites de la moral, planteando preguntas sobre la justicia, la memoria y la redención. Los toques de realismo mágico, que se manifiestan en la forma en que Aga percibe la realidad y en los símbolos que aparecen a lo largo de la trama, añaden un elemento de misterio y fascinación que enriquece aún más la experiencia de ver la serie. Sasiyet es una joya del thriller psicológico que te dejará sin aliento y te hará reflexionar sobre temas profundos. Casi llegando al final de nuestro viaje, no podemos dejar de mencionar Ethos, una serie que explora las tensiones entre la modernidad y la tradición en la sociedad turca, con un toque de misterio y simbolismo. La historia de un grupo de personajes de diferentes orígenes y creencias cuyas vidas se entrelazan de manera inesperada es una reflexión sobre la identidad, la fe y la búsqueda de sentido en un mundo en constante cambio. La serie nos presenta una galería de personajes fascinantes, con sus propias luchas internas y sus propias búsquedas personales. La forma en que se abordan temas complejos como la salud mental, el fanatismo religioso, la identidad de género y las tensiones sociales es sencillamente brillante. La serie está llena de simbolismo y metáforas visuales, y la forma en que se entrelazan las historias de los personajes crea una red compleja que te mantendrá enganchado de principio a fin. Ethos es una serie que te invita a reflexionar sobre la complejidad de la sociedad turca y sobre la búsqueda de sentido en el mundo moderno. Y para cerrar con broche de oro, vamos a hablar de Fatmagul Unsuku Ne, también conocida como ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Si bien esta serie es un drama social que aborda un tema muy serio, la forma en que se construye la historia, la fuerza de los personajes y la lucha por la justicia tienen un toque épico que la convierte en una experiencia inolvidable. La historia de Fatmagul, una joven que es víctima de una terrible injusticia, es un relato de superación y resiliencia que te llegará al corazón. La serie te hará reflexionar sobre el poder de la sociedad, la importancia de la verdad y la necesidad de luchar por la justicia. Los personajes, desde la propia Fatmagul hasta los villanos que la acosan, están llenos de complejidades y matices. La serie no solo es un entretenimiento de primer nivel, sino que también es una crítica social que te hará reflexionar sobre la desigualdad, la injusticia y la necesidad de luchar por un mundo mejor. Fatmagul Unsuku Ne es un ejemplo de cómo el drama social puede ser tan emocionante y cautivador como la mejor de las ficciones de fantasía. Y así, mis queridos cinéfilos, llegamos al final de nuestro viaje por estos 12 mundos donde la realidad y la fantasía se fusionan de manera tan épica y fascinante. Hemos recorrido desde dramas históricos con toques de magia hasta thrillers psicológicos con simbolismos oníricos, pasando por historias de amor que desafían los límites de lo posible. Espero que esta selección les haya abierto el apetito por descubrir nuevas series y que se animen a explorar las maravillas que el mundo de las producciones turcas tiene para ofrecer. Recuerden que este es solo un pequeño vistazo de la riqueza narrativa y la creatividad que se está desarrollando en este rincón del mundo. Y ahora, antes de despedirnos, quiero hacer un pequeño resumen de los puntos principales de este vídeo. Hemos explorado cómo algunas series turcas, aunque no pertenezcan estrictamente al género de la fantasía, tienen una forma de contar historias y presentar personajes que las hacen sentir casi mágicas. Hemos visto cómo el amor, la aventura, la historia, la intriga y la psicología pueden mezclarse de formas sorprendentes, creando experiencias visuales y emocionales que te dejarán una huella profunda. Cada una de las series que hemos mencionado tiene algo único que aportar, y todas ellas te invitan a sumergirte en un universo de emociones intensas y narrativas fascinantes. Espero que esta selección les inspire a buscar nuevas historias que les hagan soñar y reflexionar. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta aventura. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les apasione y les entretenga. Me encantaría saber cuáles son sus opiniones y comentarios sobre las series que hemos mencionado. ¿Cuáles son sus favoritas? ¿Hay alguna que les haya sorprendido especialmente? No duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Sus ideas y sugerencias son muy valiosas para mí. Y ahora sí, para finalizar, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones cinematográficas. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Que la magia de las historias los acompañe siempre.